Hoy en Universo B trataré el tema de las pseudociencias y sus peligros. En este caso el video de hoy va a ser levemente diferente a todos los que hemos hecho en este canal, ya que hoy vamos a analizar el tema como siempre lo hacemos, pero tratando de aclarar unos puntos que son importantes para saber identificar si algunas prácticas que realizas entran dentro de este tipo, o incluso también pueden representar un peligro para ti, no solo para tu cartera, que ese sí es bastante seguro. Igualmente, tratando de hablar de manera objetiva y sin menospreciar a dichas disciplinas, sino es con razonamiento meramente lógico y pruebas que refuten a varios estigmas que tenemos obviamente, por lo que vamos de una vez al muy interesante tema de este video. A diferencia de la ciencia normal que todos conocemos, este tipo de prácticas, afirmaciones y o creencias se les caracteriza por tratar de venderse como una disciplina o conocimiento científico, sin usar obviamente ningún tipo de este método de comprobación, el famoso método científico, incluyendo también una nada despreciable cantidad de cosas vagas, contradictorias, exageradas o que simplemente atentan contra el pensamiento lógico, dependiendo en muchos casos de un sesgo de confirmación bastante exagerado en base a creencias o hipótesis personales. Aunque un punto a aclarar, el término pseudociencia o pseudocientífico no necesariamente se refiere a puras cosas 100% falsas. A veces se puede usar para la previa investigación y el proceso que se lleva a cabo antes de considerar a algo como conocimiento científico. Pero evidentemente las que todos hemos practicado o tan siquiera hemos escuchado hablar de ellas son las que vamos a analizar en el video de hoy con 5 ejemplos de disciplinas que involucran a cuestiones meramente pseudocientíficas. Aclararé también que las divido en 3 secciones principales. Las dos primeras son prácticamente inofensivas, pero pues es importante explayar a detalle porque aun cuando no te vayas a morir, no significa que pues no afecten a otros aspectos personales tuyos. La tercera centra del mayor riesgo que pueden suponer estas prácticas para la salud personal, y ya por último las dos finales son más creencias y dogmas, pero se involucran demasiado, diría yo, a ese tipo de prácticas pseudocientíficas. Y al final de este recorrido en esos 5 campos vamos a analizar de manera reflexiva lo más importante de este video obviamente. Así que mejor vamos a analizar primero estas 5 cuestiones, que ojo, por cuestiones de tiempo solamente vamos a ver esas 5 seleccionadas, porque en este rumbo, aunque tengamos bastantes hasta para llevar, o solamente si exploramos demasiado estos 5 ejemplos, podríamos llevarnos hasta 4 horas, por lo que por cuestión de tiempo obviamente solamente veremos 5 como ya lo acabo de decir. Esta probablemente para los fanáticos del tema OVNI, o UFO en sus siglas en inglés, pues resulta más interesante, pero pues sigue siendo una pseudociencia más, todavía. Evidentemente la investigación de la posibilidad de la existencia de vida en otros rincones de nuestro vasto universo, pues siempre ha existido, impulsada sobre todo por nuestra curiosidad de saber qué tenemos frente a esa infinita oscuridad, o también, ¿por qué no?, para no sentirnos que somos los únicos en el universo con vida. Y lo de la investigación, no solamente me refiero a lo que la gente de a pie pudimos haber hecho o pensado, sino que realmente gobiernos o personas organizaciones más preparadas han tomado acciones en realizar ese tipo de observaciones, no dando muchos resultados, eso sí. Más que hablando de la ufología como tal, se le considera prácticamente una pseudociencia por eso mismo. No tenemos suficientes evidencias para comprobar si somos únicos en el universo o si habrá algún tipo de vecinos intergalácticos por ahí, no dejando ningún tipo de conocimiento mínimamente verídico. Además de que muchas personas usan ese interés de muchas otras personas no por un beneficio para la humanidad ni mucho menos, sino simplemente para llenarse de dinero a costa de los fans del fenómeno OVNI. Comprobándose esto con que curiosamente el auge de este fenómeno cultural y social se dio durante finales de la Segunda Guerra Mundial y comienzo de la Guerra Fría, donde los avances tecnológicos militares por casi bombardearse con armas nucleares entre los Estados Unidos y la Unión Soviética pudo haber confundido al personal que no tenía acceso a esta parte clasificada de información o a la gente civil. Véase el famosísimo caso Roswell, con el cual el gobierno, al querer encubrir que se les jodió un puñetero globo de espionaje, pues acabó creando este mito de que se encontraron tecnología o hasta visitantes que no son de ese planeta. Esta disciplina, repito, que a pesar de ser sumamente interesante, pues no sale más allá de las típicas teorías de la conspiración más falsas que billete de 3 pesos, pero todavía con lo que tenemos hasta a nuestro alcance, pues obviamente seguirá siendo una pseudociencia. Solamente la podríamos considerar un mero hobby y ya está. Esta podría parecer bastante similar a la anteriormente vista, más que a diferencia de la anterior, estamos hablando de una práctica extremadamente antigua y que sí es seguida y o practicada por muchísimas personas en todo el mundo. Primero aclaro que no estoy hablando de la astronomía, porque hay muchas personas que la confunden con la ciencia que estudia el cosmos, a esta pseudociencia que es la que estamos hablando, que aunque también las dos tengan relación con la observación de los cuerpos estelares, la astrología va más por observar a los fenómenos espaciales y hallarle un significado que pueda inferir en el carácter
carácter o en el destino que tiene cada ser humano. Y aquí va la cuestión que provoca que esta milenaria disciplina sea una pseudociencia más. Me enfocaré más en la astrología occidental, la más clásica por así decirlo. Esta disciplina es de las más antiguas que ha practicado nuestra especie desde sus orígenes. Encontrarle un significado a las cosas que nos suceden en los fenómenos que es difícil de comprenderlos es bastante clásico. De ahí vienen casi el 100% de las creencias, tanto religiosas como místicas, incluyendo a tratar de saber qué te deparará la vida en base a tu fecha de nacimiento, en qué lugar estén los astros a millones de kilómetros, es lo que se hace que se ataque demasiado esta práctica. Obviamente no tiene ninguna base ni biológica ni física, por lo tanto no es ni de lejos garantía de que si por pura casualidad, que si alguna de las características que se te otorga por tu signo zodiacal se cumplan, no quiere decir al 100% que es viable, depende de una probabilidad bastante variable. Y para acabar, muchas de esas predicciones, sobre todo con el movimiento de los planetas de nuestro sistema solar, al no coincidir con lo que se pretende, simplemente se ignora lo que no coincide y se apela más a usar a conveniencia lo que casualmente sí coincide con lo esperado, algo que también veremos en los últimos dos ejemplos y que aplica para muchísimas otras pseudociencias. Tampoco hay necesidad de ser radicales al 100%, esas creencias como un hobby pueden ser interesantes también, además pudiendo servir de apoyo emocional para algunas personas que buscan esto mismo. Tampoco es necesario sesgarse al 100% en creer en esto, pero si es practicado más por simple entretenimiento o para tal vez encontrar una ligera motivación a lo que tú busques realmente, sí es útil a veces. Ya de ahí en más, esta práctica no tiene ninguna base obviamente, no representa ningún peligro para ti. Que Saturno esté a 3 grados de su distancia original no te va a cambiar el humor, eso sí te digo, más allá de que existan personas que obviamente quieren aprovecharse económicamente a cosa tuya en base a esto, pero pues tampoco hay que ser tan ingenuo para caer en esas trampas. Pasamos de lleno al tema que este sí realmente puede significar un peligro latente, no solo por la práctica específica, sino este tipo de supuestas alternativas a la medicina en general. Hablando un poco de la acupuntura, pues básicamente es una práctica originada en China que consiste básicamente en clavarte agujas, generalmente de 3 centímetros más o menos, para así supuestamente aliviar variados tipos de dolores y algunas enfermedades supuestamente. Se hace generalmente en una serie de puntos específicos al dividirse supuestamente el cuerpo humano en diferentes secciones donde fluye la llamada energía vital, más conocida como el chi. La cuestión que podría ser perjudicial en este caso no solo es que evidentemente pincharte con puñeteras agujas no tiene ninguna lógica, aparte de no parecer nada agradable, no ayudará a quitarte enfermedades o malestares, sin contar obviamente con el poderoso poder curativo que puede suponer un efecto placebo en todas las de la ley, como es este caso. Sino calentar dentro de las medicinas tradicionales, si no son realizados por un experto, pues apaga y vámonos. Lo mínimo que te podría causar es más dolor de lo que pretendía curar, además de no ser baratas precisamente. Dentro de estas medicinas alternativas existen otras variantes que pueden ser más perjudiciales que la acupuntura, pero pues todas comparten esta misma base sin fundamento lógico. El problema viene con un sesgo muy peligroso implantado por muchos de los que supuestamente venden estos remedios milagrosos, incitar a que sus clientes básicamente ya no recurran a medicamentos que, aunque estén más procesados que el carajo, sí están comprobados que tienen directamente un efecto para curarte o mínimo aliviarte tus molestias sin costarte un potencial ojo de la cara. O también puede ser la alternativa al revés, de que algunos tratamientos relativamente caros pues mejor recurren a ese tipo de cosas sin pensárselo dos veces. Aquí no hay ese punto medio de que por afición o simplemente curiosidad puede ser una viable alternativa. Directamente estos remedios a lo mucho pueden servirte para que el poder de tu mente haga el trabajo mejor que esas cosas, que obviamente no suelen ser baratos como lo acabo de decir, saliendo mejor directamente ir con un profesional que se mató estudiándose para prepararse para que tu salud esté bien. Yo preferiría gastarme un poquito más en medicamentos o tratamientos que realmente sí funcionan que pincharme puñeteras agujas en la cara u oler aceites que solo huelen bien. Ya si tú quieres experimentar esas cosas solamente por curiosidad, pues obviamente es tu decisión. Pero si pretendes erradicar una enfermedad con esto, yo diría mejor que no desperdicies su dinero con muchas de estas personas que venden productos milagrosos que son más falsos que el carajo, obviamente. Ahora ya por último en esta parte del video vamos a adentrarnos en una serie de creencias y dogmas que parecían más dignos del oscurantismo, la verdad, pero pues aquí les estoy comentando esas mismas, no de manera histórica porque todavía siguen vigentes en cierta parte, y como tal, aunque no sean una pseudociencia, tienen bastantes cosas dentro de sus propias bases entre comillas para que prácticamente sean conocimientos 100% pseudocientíficos. Empezando por obviamente la que estamos tratando ahorita, es probablemente uno de los que más revuelo ha causado gracias a la expansión a nivel mundial de la información y desinformación por culpa del internet. Yo creo que todos estamos conscientes de que vivimos en un planeta esférico o con forma de geoide si nos ponemos técnicos, algo que como humanidad se tenía bien sabido desde los tiempos de la antigua Grecia, pero en parte por culpa de un sesgo muy arraigado de un atraso tecnológico, científico y cultural ocurrido durante la Edad Media, se cree todavía que en dicha edad histórica todos los seres humanos creían que vivían en un puñetero disco plano, pero pues no. Si eras una persona con un mínimo de conocimiento y educación, ya sabías que vivías en una esfera. Hasta las religiones, que usan muchos defensores de esta
estas ideas y sostienen una idea de la Tierra esférica desde hace muchísimo tiempo. Pero si ignoramos ya este mito, desmentido hasta los huevos, pasamos a por qué en pleno siglo XXI existen personas que creen que la Tierra es plana. Este resurgimiento terraplanista es por varios acontecimientos que se juntaron en una amalgama de ignorancia y paranoia para crear este movimiento precisamente. Esta idea está muy pero muy extendida en los Estados Unidos. Recordemos que ahí desde hace muchos años la verdad su sociedad está yéndose hacia una pantanosa polarización, más ahora por las redes sociales y que la gente cada día se encarona por más cosas todas rancias. Sumar al combo un rechazo a sus autoridades al creer lo peor, pues se formuló esta llamada teoría de la conspiración para hacernos creer que vivimos en una esfera, quién sabe por qué, particularmente desde el eclipse solar del 2017, al pasar, oh sorpresa, por casi todo el territorio de ese país. Muchos de estos llamados terraplanistas usaron esto para supuestamente demostrar que vivimos en un disco y no una esfera, impulsándose todavía más este moderno dogma que empezó en los años 50 en Reino Unido. El principal discurso consiste en que pues sobre todo el gobierno y las agencias espaciales, el villano principal por cierto, la NASA, tenía que ser la estadounidense, como no, tratan de encubrirnos, quién sabe por qué, que vivimos en una tierra plana, al usar truculentos engaños como el alunizaje, las 50.000 millones de fotos que tenemos del espacio, la Estación Espacial Internacional, entre muchísimas otras cosas que la verdad serían un insulto para los fanáticos de la astronomía o la gente con un mínimo de sentido común. Podríamos simplemente ignorar esto, de no sé por qué, pues la verdad estos sujetos son más irritables que el carajo en las redes sociales, y también en parte de que este movimiento se está expandiendo en muchas partes. Afortunadamente esto no pasa a mayor de que la gente se burle de ti simplemente, o tal vez de que te vuelvas algo más paranoico, o ya de plano si te pones en plan así, apliques la de este hombre, Mike Hodges, que al montarse con su puñetero dinero un cohete y tratar de volar lo más alto para demostrar que no hay curvatura, pues literalmente acabó falleciendo al estrellarse. Yo considero que esto es un insulto totalmente al intelecto, pero pues mientras no uses esto de excusa para insultar a la gente a diestra y siniestra, malgastes tu dinero o hagas cosas tan estúpidamente increíbles para que te acabe costando la vida inclusive, pues puedes seguir creyendo en semejante teoría de la conspiración sin fundamento, aunque eso evidentemente no quitará que tú, yo y todos los seres humanos que existimos estamos viviendo en un planeta casi esféricamente perfecto. Si el anterior punto era algo que a decir verdad es bastante inofensivo sin considerar los puntos extremistas, ahora por último entramos al punto que aparte de tener el mismo patrón que el terraplanismo, ese sí supone un peligro no solo para los individuos adeptos, sino inclusive para la humanidad en su conjunto. Las vacunas creadas por Edward Jenner hacia 1768 para combatir la viruela, enfermedad que por cierto se consiguió erradicar en 1979 gracias a esta misión hecha por Jenner en muchas partes del mundo por mera filantropía, supusieron básicamente una absoluta revolución científica para la medicina y fue un precedente para que muchas enfermedades que prácticamente eran una sentencia de muerte y un atormento para toda la humanidad se solucionaran y previnieran fácilmente. Además, obviamente, ir evolucionando y cambiando sus métodos de aplicación para poder ser más benéficos y sobre todo menos dolorosos. Compara esta puñetera jeringa usada en el siglo XIX con las actuales. Mucha diferencia hay, ¿verdad? Más que eso no evitó que obviamente existieran muchísimas personas que sean reacias a usarlas, incluso sobre todo cuando ni siquiera son obligatorias en casi todo el mundo. Ignorando lo que ocurría cuando fueron descubiertas y los dogmas obviamente por la pobre educación o también un miedo impuesto a través de sus creencias, actualmente podría parecer sorprendente que todavía existen personas que no le hacen un favor a sus hijos, familia o a ellos mismos de mínimo aplicarse una puñetera vacuna para prevenir enfermedades. El por qué siendo básicamente por los mismos miedos que tenían desde el siglo XVIII y más ahora por la bendita desinformación gracias a la globalización y el uso de las redes sociales, que al culpar a las vacunas, la industria farmacéutica y una teoría de la conspiración acerca de muchas enfermedades que han ocurrido, pues obviamente es una amalgama bastante rancia, como por ejemplo el más claro actual, la pandemia de COVID-19, impulsado hasta por los gobiernos para promover sus estúpidas guerras políticas. Estamos conscientes que obviamente las vacunas, absolutamente todas para aclarar, tienen efectos secundarios, algo normal porque en casi todas se llegan simplemente a inyectar la enfermedad o una variante debilitada para que tu cuerpo básicamente la identifique y sepa cómo combatirla. Esto también va con otro punto, el no saber cómo funcionan y pues como ni siquiera pretenden averiguarlo, se evita la molestia así de sencillo también por miedo. Obviamente los médicos no te van a aplicar cualquier cosa sin antes preguntarte o saber qué padeces, si tienes alergias y demás cosas. No quieren provocarte una reacción secundaria que podría escalar a algo más grave. También el rechazo puede venir por simplemente velonefobia, miedo a las agujas, creencias religiosas y muchísimos más factores. Pero también es importante aclarar que el no prevenir enfermedades por mera ignorancia o rechazo indiscriminado a la medicina por motivos totalmente inútiles es perjudicial para absolutamente todos, cosa que evidentemente es impulsada por creencias y conocimientos meramente que son parte de la pseudociencia, demostrando que aunque la gran mayoría de ellas no representan un peligro real, si se llega a un extremo de ignorancia y desinformación, sí llegaría probablemente a suponer un potencial mal para ti o inclusive un grupo más elevado de personas, obviamente.
Como ya vimos en ese extenso video, la ciencia significó y significará un cambio para todos los aspectos de nuestra vida como civilización, más que por muchos factores que se han juntado, generalmente no muy positivos que digamos, se han creado una serie de disciplinas o dogmas que suponen un retroceso significativo en el proceso, al inculcar muchos conocimientos que se sustentan en absolutamente nada empírico, ni comprobable más allá de estigmas personales, creencias burdas o simplemente por rechazo a lo que sí está comprobado científicamente. Aunque muchas de estas obviamente no supongan algo necesariamente negativo, porque se practiquen por hobby o más por saber de ellas de manera positiva y consciente de lo que significan realmente, pues hasta incluso puede significar algo beneficioso en algunos aspectos, pero obviamente como todo, si se lleva al extremo, algunas puntualmente por sí solas, realmente sí pueden significar un peligro para tu salud o finanzas. Por eso es importante el informarte claramente y sin sesgos, incluyendo la propia ciencia de la cual realmente deberías apoyarte, y no en ese tipo de prácticas que no te servirán de nada en la mayoría de los casos, obviamente.